Encontraron una ciudad del doble del tamaño de Manhattan bajo el agua, justo frente a la costa de Dwarka. Eso es solo por sonar, así que ni siquiera saben en realidad qué tanto se extiende. Es muy posible que incluso si esta guerra ocurrió en la época de la Atlántida, hace 12.000 años, todavía podríamos tenerla en la Tierra. Krishna, en represalia, disparó misiles desde el suelo hacia el Vimana, y el Vimana se estrelló en el mar Arábigo o en el Océano Índico. Pero en realidad encontraron evidencia de una guerra nuclear en el continente, o sea, en el país de la India. Tienen evidencia de radiactividad en esa zona, junto con la civilización de Harappa, que está cerca. No solo encontraron niveles de radiactividad, sino que también hallaron vitrificación. Tal vez Krishna no era en realidad una persona mitológica, una figura ficticia, sino un ser iluminado real, o un rey, o como sea que quieran llamarle. También existió. Ahora, antes de empezar, quiero agradecerles mucho por entrar a este video y prepararse para ver esta increíble charla que vamos a tener, pero algo que he notado es que cerca del 40% de ustedes no están suscritos. Es la forma más fácil de seguir apoyando el trabajo que hacemos en Next Level Soul. Y ha sido la alegría de mi vida tener estas increíbles pláticas con algunas de las almas más extraordinarias y profundas del planeta. Así que de todo corazón, quiero darles las gracias por darme la oportunidad y el privilegio de hacer este trabajo para ustedes. Así que por favor denle al botón de suscribirse, denle a me gusta y eso de verdad nos ayuda muchísimo. Muchas gracias y comencemos. Damos la bienvenida a Amish Shah. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Me va genial, hombre. Muchísimas gracias por haber venido al programa. Amigo, la verdad es que tenía muchísimas ganas de tenerte aquí en el programa desde hace mucho tiempo, porque nos conocimos, de hecho, porque yo quería licenciar dos de tus increíbles películas, La Ley Natural y Dwarka, la Atlántida India. Después de que, ya sabes, revisé y vi esas películas y me metí de lleno en el tema, me dije, tengo que profundizar con él, quiero ir al fondo de esto. Así que no hemos hablado mucho de ninguno de esos temas, sobre los misterios antiguos que vienen de la India. Solo lo he tocado con otras personas, pero nadie que haya profundizado tanto como tú en este espacio. Así que, bueno, empecemos primero que nada, amigo, con Dwarka. Dwarka. ¿Lo estoy pronunciando bien? Dwarka. Dwarka, sí, así es. Dwarka es, pues sí, es un pequeño pueblo que se encuentra en la India. Así es. Bien, entonces Dwarka es, pero al parecer hubo una civilización al estilo de la Atlántida ahí en la antigüedad, con tecnologías milenarias y mucho misterio detrás de todo. ¿Podrías hablarnos un poco sobre qué diablos era eso? Porque sé que muchos de los que escuchan nunca han oído hablar de esto. Y por cierto, antes de empezar, ¿no acaban de descubrir una ciudad frente a la costa de la India, como una ciudad antigua en el océano también? Sí, de hecho, encontraron una ciudad que es del doble del tamaño de Manhattan, completamente bajo el agua, justo ahí, frente a la costa de Dwarka. Y eso es solo por sonar, así que ni siquiera saben en realidad qué tanto se extiende. Solo han hecho lo que han podido, han hecho algunos dragados y pruebas de carbono 14. Y bueno, sí, me gustaría mucho compartirles un poco de la historia de cómo fue que me interesé en todo esto y cómo es que todo esto dio inicio. Y lo que resulta bastante interesante es que la historia de Dwarka, de hecho, se conecta directamente con la historia de la ley natural, así que podemos, digamos, hacer una transición hacia eso y así poder hablar al respecto. Te daré brevemente una pequeña introducción sobre mí y luego te contaré cómo sucedió todo esto. Pues mira, te cuento, de niño, mis padres, ellos son de la India, ¿sabes? Así que se mudaron a Nueva Jersey, por ahí de 1978 o 79. Yo nací, pues, unos años después y básicamente crecí aquí en Estados Unidos con padres indios y, la verdad, con una herencia cultural muy, muy india. Y dicho esto, mis padres siempre me leían o contaban historias sobre el Bhagavad Gita y la guerra del Mahabharat, y ya sabes, Krishna, que es uno de los dioses o deidades más grandes de la India. Entonces yo escuchaba estas historias y decía, bien, y veía algunas películas y programas de los que hablaban y pensaba, a ver, espera, ¿tuvieron guerras con decenas de millones de personas y tenían todas esas armas raras? Como que no entiendo bien qué significa esto. Así que de niño siempre fue como, esto es un mito.
Es mitología. Simplemente inventaron una historia sobre una buena persona, un rey que vivía con buenos valores, y luego le enseñaba esos valores a su discípulo, y eso se convirtió en el Bhagavad Gita. Y yo decía, vale. Así que lo descarté como una historia, como folclore. Ahora, cuando era muy joven, yo era, de hecho, el niño que siempre estaba interesado en la sabiduría antigua, mientras todos los demás leían cosas como, no sé, Tom Sawyer. Yo tenía libros sobre las pirámides y sobre templos antiguos de la India, y básicamente sobre todos los misterios antiguos del mundo, ¿sabes? Sí, yo era ese tipo de niño. Y bueno, adelantando un poco el tiempo, siempre fui, de alguna manera, un niño algo enfermizo. Más adelante les hablaré de eso, sobre la ley natural. Y a través de todo este proceso, también logré ganar muchísimo dinero. Cuando estaba en mis veintes, llegué a alcanzar la cifra de 10 millones de dólares anuales, sí, antes de cumplir los 30 años de edad. Así que, en ese entonces, yo estaba dirigiendo un negocio de más de 8 cifras. Todo esto antes de cumplir los 30 años, y no sabía qué hacer con tanto dinero, así que me puse muy enfermo, y me fui de fiesta, y simplemente me volví loco. Comía lo que quería, festejaba como quería, conducía los autos que quería, vivía en una casa de 6.000 pies cuadrados en La Joya con alberca en el techo y elevador. O sea, todo el paquete, ¿sabes? Ferraris, Maseratis, pero me enfermé tanto que dije, ya no puedo con esto, ya terminé con esto, y eso me llevó a preguntarme, ¿qué es lo que amo hacer? ¿Qué amo hacer? Y tras mucha búsqueda interior profunda sobre ¿qué quiero hacer después? La sabiduría antigua era lo que siempre surgía. Me dije, ¿amas la sabiduría antigua? Haz de esto un negocio. Y yo decía, no sé cómo volverlo negocio. Es una locura. Así que mientras meditaba e intentaba recuperar mi salud y trataba de arreglar lo que andaba mal en mi cuerpo y entender qué seguía para mí, volví a entrar en mi mundo de sabiduría antigua y realmente empecé a profundizar más y más diciendo, bueno, ya sabes, hablan de Krishna, mis padres hablan de Krishna. ¿Y de qué trata todo esto? ¿En qué necesito indagar más? Así que empecé a investigar más y Dwarka no paraba de aparecer. Y lo más importante, no solo Dwarka, sino algo llamado Vimanas. Esto fue lo primero que me interesó, Vimanas. Los Vimanas son máquinas voladoras o algún tipo de máquina aérea. Esa es la única forma, de hecho, de traducir el sánscrito al español, y es como una máquina, es una especie de máquina, sí, una máquina que vuela. Y en los textos antiguos hablan de estas máquinas que, básicamente, tendrían misiles y que pueden disparar directamente desde el cielo hacia la tierra. Y ya sabes, a mí siempre me fascinaron estas máquinas porque, la verdad, no sabía qué eran. Y estaban propulsadas por motores de vórtice con mercurio, y explicaban cómo se construían y funcionaban estas máquinas. Al descubrir toda esta información, me puse a pensar, ¿pero qué es exactamente todo esto? ¿Qué eran en realidad esos misteriosos vimanas y objetos voladores de los que tanto hablaba la milenaria cultura india? Y eso me llevó a profundizar específicamente en Dwarka. Y la razón por la que elegí Dwarka es porque ahí es donde supuestamente Krishna tenía su reino, y ahí es donde tuvo lugar la gran guerra del Mahabharata. Fue una guerra donde se dice que, ya sabes, 10 millones de soldados lucharon y murieron, de hecho. O sea, si hablamos de tanta gente, 10 millones de soldados son muchísimos soldados. Así que pensé, ¿dónde está la evidencia de esa guerra? Si esto de Dwarka... No sé, la verdad es que estaba bastante confundido, ¿sabes? Había tantos, pero tantos detalles de lo que pasó en esa guerra, de lo que decía Krishna y de su vida, que pensé, tal vez haya algo de verdad en todo esto. Me puse a investigar a fondo Dwarka y el brillante trabajo realizado por Graham Hancock, con el cual estoy seguro de que tú ya estás muy familiarizado. Ajá. Y Graham Hancock y mi propia investigación, la que se hizo con el ASI, que es el Servicio Arqueológico de la India. Y también existe otra organización, que es el Instituto de Oceanografía de la India. Y tenían documentos que indicaban que en la década de los 40 empezaron a dragar. Empezaron a excavar en el terreno cercano, y fue así como encontraron la parte superior de un templo. Y se quedaron como, vaya, esto es interesante. Hay una parte superior de un templo bajo tierra donde existía el nuevo templo que habían construido, y era muy común que, cuando subía el nivel del mar en la antigüedad, simplemente construyeran otro templo encima del anterior y siguieran construyendo sobre el templo más antiguo. Y así fue como encontraron este templo que estaba completamente bajo tierra y lo excavaron, y mide nada menos que 7 pisos de altura, y le dieron una fecha aproximadamente que se remonta al año 1000 después de Cristo. Por esa época, 900 o 1000 después de Cristo.
Ahora, eso ya era fascinante por sí mismo. Yo estaba como, wow, y este es el templo donde, supuestamente, los adoradores de Krishna estaban hace miles de años. Y cuando empezaron a salir hacia el mar, hay una pequeña isla frente a la costa de Dwarka. Esta es la costa oeste de la India. En la costa oeste hay como un pequeño pedazo que sobresale en la costa oeste. Justo ahí. Está en el mar Arábigo. Existe el mar Arábigo y el océano Índico. Entonces empezaron a salir al mar Arábigo y al océano Índico e hicieron una sonografía, como sono, ¿qué trato de decir? Un sonograma del fondo del océano, y encontraron una ciudad que era del doble del tamaño de Manhattan. Empezaron a dragar el fondo, y encontraron más evidencia, y empezaron a datarlo con carbono, y encontraron más pruebas de que esta ciudad existió. Era una metrópoli, era una ciudad enorme. Ahora, en los libros antiguos, hablan de cómo esta ciudad estaba hecha de oro. Decían que los edificios eran de oro, las calles estaban pavimentadas con oro, había máquinas voladoras, todos eran felices, vivían en plenitud, sintonía e iluminados, y todos tenían abundancia por naturaleza y Krishna gobernaba esta tierra, y como que todos lo amaban y ya sabes, todo ese tipo de cosas. Así que pensé, vaya, es una conexión fascinante que realmente hayan descubierto que esta ciudad existió por medios arqueológicos. Sí, hubo tres partes en esto. Estaba la tradición verbal, que se transmite oralmente de generación en generación. Está la tradición escrita, que se redactó hace miles de años. Está escrito en los libros del Mahabharata y el Bhagavad Gita que este lugar existió y que la guerra ocurrió. Y luego también estaba la evidencia arqueológica ahora que dragaron el agua, investigaron y descubrieron que este lugar realmente existe. Y entonces indagué aún más, y empecé a investigar el Mahabharata específicamente. Y en el Mahabharata y el Bhagavata Purana, que son, de hecho, dos textos sagrados y muy antiguos de la India, que hablan sobre la vida de Krishna, sobre cómo él vivió y sobre muchísimas otras cosas que, de verdad, te sorprendería que hace miles de años ya hablaban de cuántas especies existen en el universo, de cuántos universos hay, y de cuántos planetas existen. Es una locura, ¿sabes? Que hablaran de esto hace miles de años. Y yo dije, espera, este es un libro extraño que estoy leyendo de hace miles de años. Así que lo que hice fue buscar todas las referencias a los Vimanas durante ese tiempo. Y lo que hice también al mismo tiempo fue tratar de referenciar, porque en la antigüedad no tenían relojes de pulsera ni de pared, no medían el tiempo como lo hacemos nosotros hoy en día. Así que en la antigua India solían mirar hacia arriba y observar las estrellas. Y así era como medían el tiempo. Así que ahora, dentro del Bhagavad Gita y el Mahabharata específicamente, y el Bhagavata Purana, durante el tiempo de la guerra solían usar referencias astrológicas de lo que estaba pasando en el cielo, cuando estos eventos ocurrían. Y un profesor, el doctor Achar, tomó esas referencias y las puedes introducir en un software planetario y te da como resultado una fecha. Y la fecha que se obtuvo como resultado de esto fue el año 367 a.C. Y esto, estamos hablando de hace ya, o sea, más de 5000 años, ¿no es así? Y ahora, pues, tenía yo toda la prueba que necesitaba para saber que esto era completamente real. Tenían evidencia arqueológica, tenían también evidencia astronómica, y además evidencia verbal y escrita de que esta ciudad existió. Con estas cosas, estas naves llamadas vimanas, que eran de hecho máquinas voladoras, es la mejor forma en que yo puedo explicárselos, la verdad. Y así es como cuenta la historia, que él estaba librando una guerra con el rey de otra tierra, el rey Shalva. El rey Shalva construyó y voló su vimana directamente hacia Dwarka y empezó a disparar una gran cantidad de proyectiles desde el cielo hacia la ciudad de Dwarka y estaba destruyendo la ciudad por completo. Ahora, Krishna, en represalia, disparó una serie de misiles desde el suelo y ascendieron hacia el vimana. Y el Vimana se estrelló en el mar Arábigo o en el océano Índico. Me puse a pensar, ¿y si esto realmente sucedió tal como dicen? ¿Acaso quedarán restos físicos o pruebas contundentes de todo esto en alguna parte profunda del océano? Tal vez haya tecnología perdida bajo el océano allí. La prueba de que esto existió en el 367 a.C.
Está ahí usando todo tipo de evidencia diferente. Y la historia de Krishna también está registrada en sánscrito, que es un idioma muy preciso. Es un idioma que se usa para la exactitud, por eso es tan brillante. Así que, mientras investigaba todo esto, me pregunté a mí mismo, híjole, ¿por qué detuvieron las excavaciones y la investigación? Se detuvieron por completo en los años 80 y 90. De pronto, ¡pum!, se acabó todo. Ya no hubo más investigación, ni se hicieron más preguntas, absolutamente nada. Y esto es la herencia de la India, es su cultura, es realmente su propia historia. Así que, pues, empecé a preguntarme, ¿qué es lo que está pasando? Y esto fue más o menos en el año 2011. Sí, por ahí del 2011. Y me metí de lleno, pues, en una búsqueda muy, muy profunda de más videos, de más contenido, para poder aprender más sobre Dwarka. Y no pude encontrar absolutamente nada, nada de nada, cero en absoluto. El único contenido que pude encontrar fue de Graham Hancock, y luego los estudios que hizo el gobierno de la India, y en realidad no había absolutamente nada más que se hubiera hecho. Y estaba muy enfermo en ese entonces, intentaba entender qué me pasaba, y necesitaba descifrar qué quería hacer después con mi vida. Y algo simplemente me lo dijo, entré tipo en una profunda contemplación y meditación, y fue como, tienes que ir a Dwarka. Y yo me quedé como, ¿yo? ¿Justo yo? ¿Ir a Dwarka? Pues la verdad es que no me interesaba mucho en ese momento y no estaba del todo seguro, pero me seguía llegando una y otra vez esa idea de que tenía que ir a Dwarka. Y mi esposa, que en ese entonces ya tenía 6 meses de embarazo, y ella me dijo, ¿qué es lo que vas a hacer? Y yo le dije, voy a Dwarka, no tengo idea de por qué, pero debo ir para saber qué hacer después con mi vida. Así que hice mis maletas y me fui a la India, a Dwarka, y llevaba pues una pequeña Sony, una camarita de video, de esas chiquitas que se usaban para hacer, ya sabes, esos videoblogs de ese estilo, de esas viejitas, de las de antes, de aquellos tiempos. De hace años. Sí. Entonces pensé, bueno, me llevaré esta cosita y haré algo como un videoblog, y solo grabaré mis tipo encuentros cuando vaya a Dwarka. Te soy honesto, la verdad es que, como una semana antes de irme a la India, me empecé a paniquear, porque yo pensaba, es que ni siquiera estaba en Google Maps en ese tiempo, Dwarka, sus calles, nada de eso estaba en Google Maps. Tuve que hacer una investigación muy, muy profunda para poder encontrar el único hotel que había en Dwarka en ese momento, y ahí pues reservé mi habitación. Y no tenía grabaciones de referencia, no había nada de eso. No tenía sitios web para guiarme, no había ninguno. La página que había del templo era, de verdad, como de GeoCities, de esas páginas viejas de los años 90. Así que comencé a enviar correos a todas estas empresas de medios en la India diciendo, voy para allá pronto y quiero saber más sobre Dwarka. ¿Podrían darme más información? ¿Tienen imágenes o contenido extra que pueda ver antes de llegar para familiarizarme bien con el área, saber por qué calles caminar o cómo llegar, y cosas por el estilo? Nadie respondió. Viajé a la India, llegué a mi hotel, caminé directo al templo y pensé, vaya, esto es genial. Al ver ese templo magnífico quedé atónito. Dios mío, es impresionante. Si alguna vez ves el templo de Dwarka, puedes buscarlo en Google y ver las imágenes y decir, ¿qué? ¿Ves esto? Y piensas, ¿esto se construyó en el 1000 después de Cristo? O sea, hace 2000 años. Bueno, 1000 y pico. Y lo más curioso es que, si vas más y más abajo, o sea, si te metes más y más profundo por debajo, han encontrado evidencia de templos que son cada vez más y más antiguos, ¿no? Estuve dando una vuelta, como para ubicarme un poco en Dwarka, y ya de regreso en mi hotel, estoy literalmente sentado justo al borde de mi ventana, tratando de captar señal y de revisar mis correos, porque la verdad estaba aburrido, realmente no sabía qué hacer. Mi plan era ir a Dwarka al día siguiente y pasar el día ahí, para hacer un poco más de investigación. Y recibo un correo electrónico de alguien de la India, de una empresa de medios de comunicación de allá, que me dice, nos inspira mucho tu historia. No tenemos nada de material de video de Dwarka. Vamos a enviar a alguien para que te grabe mientras tú estés por allá. Y yo les respondí, bueno, pues supongo que sí. Está bien, mándenlo, lo acepto. Sí, supongo que no importa. Realmente no sabía qué esperar. Pues, al día siguiente, este tipo, se aparece en mi hotel, sí, con la cámara de video, de esas ya sabes, de las de antes, de las viejas, las grandes, las que se cargaban al hombro, y un micrófono.
y me sigue por toda la India hasta Dwarka. Dwarka se ubica en el estado de Gujarat. Empiezo a mandar correos como loco diciendo, oigan, quiero entrevistarlos. ¿Están cerca de aquí? ¿Cómo llego a su ubicación? No tenía ni idea. O sea, sentía que alguien me guiaba. Debía hacer esas entrevistas sobre Dwarka porque algo me pedía hacerlo, y todo el rumbo original de mi viaje cambió por completo. Y el tipo me dice, toma el micrófono, ve a grabar. Y yo, ni siquiera sé qué decir, ¿qué quieres que diga? ¿Sabes? Así que empezamos a filmar. Filmamos más y más, y claro, en 8 días ya tenía 2 o 3 entrevistas listas y un montón de tomas de Dwarka y de mí caminando por el océano o cerca de las orillas de Dwarka. Y en el avión de regreso, la verdad, yo no paraba de pensar. Estaba como, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué fue lo que acaba de pasar en este lugar? Tengo 8 días de grabaciones mías en la India investigando sobre Dwarka y todo ese material fue filmado por un camarógrafo profesional. ¿Qué haré con todo esto? ¿Cuál es el propósito? Tal vez lo edito en pedacitos y lo subo a YouTube, ¿o qué hago? Y la palabra documental me vino a la mente en el avión de regreso de la India. Y yo me dije, ¿documental? Pero si yo nunca he hecho un documental. Total, regresé y estaba inspirado. Escribí todo el guión y lo volví un documental sobre todo lo que descubrí, sobre esta civilización perdida, que este lugar existió, y que quizá Krishna no era una persona mitológica ficticia, sino un ser iluminado real o un rey o como quieras llamarlo. Él también existió y fue el gobernante de esta tierra. Y compartiendo mi investigación sobre los vimanas, había 50 y tantas referencias de vimanas en estos textos antiguos. Y entonces saqué el documental, lo edité, sí, y armé la historia y lo subí a YouTube. Y para ese entonces ya había empezado a crear un canal, ya fuera de Instagram o de Facebook. El proyecto empezó a crecer cada vez más hasta que alcancé literalmente millones y millones de vistas con el documental. Yo estaba asombrado. ¡Guau! Quizá esto es lo que debo estar haciendo. Tal vez esta sea mi vocación. Quizá deba profundizar más en este tema y enseñar esta antigua sabiduría. Porque en realidad no sabemos nada de nuestro pasado. Tenemos fragmentos de nuestra historia. Yo realmente creo que nuestros ancestros eran mucho, pero mucho más avanzados de lo que siquiera podemos imaginar. Puede que tuvieran cosas primitivas, le decimos primitivo. Le decimos primitivo, pero vivían en abundancia. Tenían sistemas de riego mucho más avanzados que los que tenemos ahora. Tienen templos construidos que ni siquiera podemos replicar en el mundo de hoy. Y hablan de estas máquinas voladoras, y de cómo todos viven una vida feliz, sana y abundante. Y pensé, eso no suena mucho a la vida que vivimos en este país hoy en día. Así que dije, wow, debo profundizar más en esta sabiduría antigua. Y ese documental se hizo tan viral que Discovery Channel me llamó. Y de hecho terminamos haciendo un episodio completo para Discovery Channel en el programa Expedición a lo Desconocido con Josh Gates. Y a ese lugar lo llamaron la Atlántida de la India. Y yo, la verdad, estaba como, wow, muy sorprendido. Y fuimos a bucear por segunda ocasión cuando regresamos a la India, y nos sumergimos en las profundidades del agua y logramos sacar de ahí esta ancla de piedra que tenía más de 5000 años de antigüedad. Y tenemos eso grabado. Lo tenemos todo registrado, y es simplemente increíble que, o sea, esta ciudad existiera bajo el agua. Y bueno, quisiera añadir una cosa más, ¿eh? El mismísimo primer ministro de la India bajó él mismo, de hecho, e hizo un ritual bajo el agua en Dwarka, esto fue hace apenas unos 2 o 3 años, para rendirle pues respeto a esta ciudad tan antigua, porque el gobierno, ahora sí, ya está reconociendo que este lugar existió y que en verdad era un lugar mágico. Tengo tanto que preguntar, se me ocurren tantas cosas mientras contabas esa historia. Según mi investigación, oí en algún lado, creo que en el Bhagavad Gita, ahí, esta guerra, pues obvio, hubo estos enormes rayos de luz que venían del cielo
y misiles y todo este tipo de cosas, ¿no? Máquinas voladoras y demás. Pero la verdad es que encontraron evidencia de una guerra nuclear en el continente, o bueno, para ser más precisos, en el país de la India. Así es. Pero el punto es que no hay razón natural para que esa tierra sea radiactiva, así que se acercan. Es radiactiva. O sea, ¿por qué es radiactiva? No hay plutonio aquí, no hay nada natural que lo cree, pero hay radiactividad en el suelo, por todas partes, sí, en el suelo. Sí. Y como todos deberían saber, la radiactividad no desaparece por mucho, mucho tiempo, así que es muy factible que si una bomba nuclear, por ejemplo, en Hiroshima y Nagasaki, habrá partículas radiactivas en el suelo por miles de años en el futuro. Entonces es muy posible que, aunque esta guerra pasara en tiempos de la Atlántida, hace 12.000 años, aún podríamos encontrarla en el suelo. Sería esto es correcto. Sí, tienen evidencia de radiactividad en esa zona junto con la civilización de Harappa, que está cerca. Y no solo encontraron pues niveles de radiactividad, sino que también encontraron vitrificación. Vitrificación es cuando la arena se vuelve vidrio, se convierte. Correcto. Sí, y tienen evidencia de esto en ese lugar. Y también tienen evidencia de esto en Harappa, donde existió la civilización de Harappa. También, fíjate, acaba de salir otro estudio, estoy hablando de hace apenas unas 3 semanas, justo ahí en el Golfo de Cambat, donde encontraron evidencia de una civilización de hace más de 20.000 años de antigüedad. ¿Qué es eso? ¿Qué descubrieron que les hace sentir que esta es una civilización de hace 20.000 años? Hallaron una civilización que, digamos, que precede a la del Indo, a la de Harappa, y que la historia de la India se remonta a mucho antes de lo que se pensaba. Bueno, las escrituras védicas he oído que datan de entre 6.000, algunos dicen que hasta 10.000 o más. No hay forma real de fecharlas, pero son cosas antiguas, digo, y mínimo tienen 5.000 o 6.000 años. Este tipo de textos védicos. Así es. Lo que yo, la gente que de hecho sí discute esto porque están estancados en la filosofía newtoniana, si lo quieres ver así, o en la lógica de, ya sabes, que simplemente éramos neandertales y nos volvimos Homo sapiens, y luego, o algo parecido a eso, y eso vino de los monos, y de ahí fuimos subiendo, subiendo, y es como si hubiéramos empezado en el nivel más bajo y ahora estuviéramos en el nivel más alto, pero el concepto de ciclos no es algo que los académicos convencionales quieran de verdad aceptar porque arruina todo aquello que han valorado por mucho, mucho tiempo, sí, específicamente en los últimos 500 años. Pero en los tiempos antiguos, como mencionábamos, los ciclos yuga, hay ciclos que pasan en los que nos iluminamos, luego entramos en la edad oscura, luego nos iluminamos, luego a la edad oscura. Y es algo constante, pero cada vez que bajamos, estamos un poco más arriba que al principio. Así que hemos evolucionado a... Es casi como una espiral hacia arriba, casi como una espiral que va hacia arriba en ese sentido. Pero claro, existen todos estos ciclos. Así que a mí me resulta fascinante cómo en los tiempos antiguos, en los textos védicos y en todas estas cosas, lo antiguo, bueno, ahora con Göbekli Tepe y con muchísimos de los hallazgos que están teniendo, se le están haciendo agujeros a esta teoría de absolutamente todo, por así decirlo, que es algo que no les gusta, así que simplemente lo ignoran. Supiste lo que pasó en Göbekli Tepe, ¿verdad? Que empezaron a plantar olivos para que nadie pudiera excavar, para que nadie cabe, porque en realidad hay como 7 u 8 más de esos centros donde está Göbekli Tepe, en esa montaña que está tapada y ahora la están cubriendo. Y sé que tú también tuviste algo de oposición en tu viaje, de gente que no quería hablar y ya sabes, ese tipo de cosas. ¿Puedes explicar cuáles fueron tus experiencias? Digo, eres
Ni siquiera eras un cineasta profesional cuando hacías esto, hombre. Solo eras un tipo interesado con otro tipo, con una cámara siguiéndote. O sea, no eras conocido. No eras James Cameron haciendo un documental, ya sabes, era solo un tipo y sabrá Dios si alguien llegaría a verlo. Y aún así te ponían obstáculos en el camino. Entonces, ¿puedes contar qué tipo de rechazo recibiste solo por hacer unas preguntas sobre esto? Sí, bueno, muchas gracias por preguntar eso. Así que fui a visitar a varias personas y, bueno, me puse a entrevistarlas. Y el primer caballero que entrevisté, sí, del Servicio Arqueológico de la India, básicamente me dijo que no es verdad lo que dices, no es cierto. Y él dijo que es porque no hay ninguna evidencia de que esto realmente pasara. O sea, no hay ninguna evidencia científica que podamos encontrar o presentar de que esto haya sucedido en realidad. Y yo le dije, ¿pero de qué estás hablando en serio? ¿Qué me dices de la evidencia astronómica, la verbal, la escrita y la arqueológica? Si eso no es suficiente evidencia, entonces ¿qué evidencia estás buscando en realidad? Y había pues mucho de eso, como que la academia, ¿sabes? No quiere reconocer, no quiere aceptar que esa civilización y la historia que nos han contado y la historia que viene en nuestros libros no es 100% exacta, no es del todo precisa, porque la verdad, no sabemos todo lo que realmente pasó en el mundo en ese entonces. Ya sabes, no sabemos, en realidad, todo lo que estaba ocurriendo en todo el mundo. Aunque en la cultura de la India tienen algunos de los textos mejor preservados de esa época. Así que, cuando hablaba con este tipo, él seguía diciendo algo como, ¿sabes? No hay evidencia de esto. Y yo volví y le dije, amigo, hay muchísima evidencia. Hay evidencia arqueológica, de astronomía, escrita y hay evidencia verbal de que esto existió. Y él dice, bueno, sabes, pues mira, todo eso está bien, pero no se han hecho más preguntas al respecto, y nadie ha probado que esto que me estás preguntando sobre los Vimanas, y esto que me preguntas sobre esta guerra, realmente haya sucedido. Y yo me quedé ahí sentado pensando, bueno, Dwarka existe, es el doble del tamaño de Manhattan, hay vitrificación, hay radiactividad. Algo pasó ahí, y él simplemente no quiso darme ninguna respuesta. No quería ser la persona que respondiera a mis preguntas, y me dijo que también existen, y lo pongo entre comillas, preocupaciones geopolíticas. Sí, preocupaciones, como cosas que no podemos investigar más a fondo porque esto podría generar algún tipo de emoción o revuelo. Si se confirmara que Dwarka existió de verdad, pues tendríamos que reescribir, a reordenar muchísimos de los libros de historia, lo cual sí podría generar un enorme caos político, un gran revuelo a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Qué caos político por hallar una ciudad perdida? A menos que esté en territorio de alguien más, supongo. Es que si Krishna existió y era un dios, la gente no puedes decir eso. Pero espera un momento, pues no es que el hinduismo se basa en la creencia en Krishna y Vishnu y Shiva y las otras, las más de 5000 deidades indias que existen por ahí. Pero ¿es todo esto pues como Zeus y Atenea? O sea, algo que es totalmente mitológico. ¿O no creían que Krishna realmente caminó por la tierra? Pues sí, la verdad es que creo que hay opiniones muy divididas en la India a lo largo y ancho del país. Muchos tienen mucha fe y creen que estos dioses son reales. Luego, muchos en la India piensan que solo es mitología y folclore. Los académicos tienden a decir, esto es folclore y era solo una ciudad común donde vivía la gente. La otra cosa que me gustaría mencionarles en este punto es que está situada en las aguas del mar Arábigo y que Pakistán se encuentra pues muy cerca. Si dijeran que la ciudad existió en esas aguas y que Krishna existió, podría desatarse una guerra. ¿Pero por qué? Es que no entiendo. ¿Qué guerra? ¿A causa de qué? ¿Por una idea, por una historia? India y Pakistán han estado en una situación de inestabilidad desde el principio de los tiempos. ¿Cierto? Pues bueno, ya entiendo. Pero cuando dijiste, ah, no, es solo una ciudad normal que encontraron bajo el agua, caray, pero es que sigue siendo una ciudad inmensa, ¿eh? Inmensa.
Es una metrópolis verdaderamente enorme que se remonta a mucho, mucho más tiempo del que ustedes jamás anticiparon. Es fascinante. Así que no es solamente la versión que nos han contado los hombres blancos, como sucede en la academia, en gran parte de Occidente, ya sabes. Esos hombres blancos, esos viejos, viejos profesores de universidades muy estiradas que siempre dicen, no, 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 ni se te ocurra preguntar por la Atlántida. Eso fue simplemente algo que Platón se inventó. No es algo exclusivo de ellos. Aparentemente también en la India y me imagino en otras culturas más existe este tipo de grupo de gente que se encuentran estancadas en lo que creen y de ahí no pueden salir. Lo que a mí me resulta fascinante son los arqueólogos en general. Haber tenido aquí a arqueólogos de verdad, a profesionales que están totalmente metidos, completamente inmersos en el patrón tradicional y convencional. He tenido a personas que dicen, mira, la Atlántida no estaba ahí, pero hay cosas que podrían haber sido, ya sabes, que podrían ser algo más allá de lo que conocemos o algo por el estilo. Así que sí, bueno, y he hablado con personas que, por ejemplo, tienen un estilo como el de Graham Hancock y ellos se van por el otro extremo. Pero lo que a mí me fascina es que como arqueólogo se supone que debes descubrir cosas nuevas y desentrañar los misterios del pasado. Si te quedas estancado en lo que algún tipo dijo hace 100 años, como hicieron, por ejemplo, con Egipto, con las pirámides egipcias, que la Gran Pirámide es una especie de tumba, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido lógico ni tampoco ningún sentido histórico, pero fue literalmente un tipo británico el que dijo, esto debe ser una tumba, y eso simplemente se quedó grabado, ¿sabes? Pero no hay jeroglíficos, no hay de hecho ningún cuerpo. No encontraron nada de lo que hay en miles de otras tumbas para afirmar eso. Por eso me parece tan fascinante que estén estancados en su tipo de dogma y no se abran cuando la ciencia y la arqueología se tratan de explorar, se tratan de construir sobre lo aprendido y seguir creciendo. Me parece tan fascinante que estén tan aferrados a su dogma, de verdad. Es que para mí es una locura, una verdadera locura. Sí, lo es, la verdad. Y bueno, desafortunadamente esa es la situación. Sin embargo, el segundo hombre que entrevisté me dijo, sigue cavando, sigue investigando, por favor, no te detengas, vas por muy buen camino, no quiero salir en cámara, no quiero que se me conozca por hablar de esto, pero vas por buen camino y sigue cavando. Y yo me quedé como, wow, simplemente, como que alguien estaba realmente, de verdad, de mi lado. Y era profesor en una universidad aquí, muy cercana, así que fue algo muy fascinante para mí, sabes, poder tener dos opiniones completamente distintas acerca de lo que realmente había pasado y de lo que en verdad había ocurrido en ese lugar. Entonces, ¿cuáles son algunas de las tecnologías perdidas que se mencionan en los textos antiguos? Que haya algún tipo de prueba arqueológica de que algo estuvo allí. Por ejemplo, convertir arena en vidrio requiere una cantidad inmensa de calor. No es algo que simplemente, sí, no sacas de tu mochila un soplete o algo así y dices, bien, ahora vamos a hacer vidrio. Pues no, así no funciona la cosa. En medio de, ya sabes, en medio de la nada. Es tan... Solo ese detalle indica que algo importante sucedió, algo pasó aquí. Luego están las máquinas voladoras. He oído que existen planos originales en alguna parte. ¿O me equivoco en eso? Existen esos planos, se llaman Vimana Shastra. Shastra significa, literalmente, textos de textos. Así que alguien, supongo que hace unos 100 o 200 años, o tal vez incluso un poco más de tiempo, tradujo al idioma inglés algunos de los textos del Vimana Shastra. Y cuando ves todos estos diseños, simplemente te quedas diciendo, estos son, qué barbaridad. Son máquinas. Explican los motores, su funcionamiento, propulsión, los motores de vórtice y dónde se sientan los pasajeros. Y esto es en serio un descubrimiento verdaderamente asombroso. Hay algo, un detalle en los Vimana Shastra. Oh, por Dios, se me olvidó por completo el nombre. Me parece que es algo así como Chumbak Mani o algo similar. Y era un dispositivo que te permitía precisamente ver lo que había bajo tierra y además detectar metales. Mira, estos son textos de hace miles de años, y tienes que usarlo desde el aire, o sea, no puedes usarlo en el suelo. Se decía que solo podías usarlo desde el Vimana para detectar si había algún tipo de metal bajo tierra.
Lo que es realmente increíble de todo esto es que hay una empresa de investigación con sede en el sur de la India, creo que está en Sri Lanka o muy cerca de allí, que llevó a cabo una investigación sobre este Chumbak Mani, y no solo eso, sino que lo recrearon y lo utilizaron para poder ver bajo las superficies, para buscar metal. Que hablen de estas cosas es fascinante y me encanta el argumento de quienes dicen, oh, son solo historias. Simplemente son personas que se sentaron a escribir historias sobre todo tipo de cosas. Y yo digo, ¿sabes? Si los Anunnaki en las tablillas sumerias, o sea, ¿me quieres decir que un tipo tomó varias tablillas y empezó a cincelar así, nada más? O sea, no es como sentarse simplemente a escribir en una computadora o incluso en papel. Esto realmente requiere tiempo. Esto requiere, no había de esos correctores líquidos, ¿no? ¿Sabes? Ya me estoy haciendo viejo. No, no existía el corrector, no. Ya sabes, no había botón de borrar, déjame corregir. No, no, fue muy consciente, muy específico. Entonces, ¿por qué alguien o muchísimas personas se tomarían el tiempo, todo ese valioso tiempo para cincelar todo esto, ya sea en alguna piedra o de plasmarlo por escrito, por ejemplo, en esas hojas de palma de la India o en cualquier otro medio que existiera? No tiene ningún sentido. Es como el argumento de que la Atlántida de Platón es solo un relato ficticio, una alegoría o cualquier otra cosa. Y yo me pregunto, ¿en serio? Pues sí, ¿es acaso solo un mito? ¿Era solo por diversión? ¿Solo estaban contando historias? Sí. Bueno, déjame preguntarte, Amish, ¿tú crees que, o sea, creo que sí lo crees, pero que hemos de alguna forma involucionado en muchos aspectos desde nuestro pasado más antiguo en estos ciclos, ¿no? Pronto vamos a profundizar en los ciclos yuga. ¿Será que nosotros involucionamos? La gente afirma que es imposible, pero yo les pregunto, ¿en verdad lo es? Si hoy estallara una guerra nuclear, que Dios no lo quiera, ¿qué creen que pasaría? Y acabamos con el 95% de la humanidad. Aún queda el 5%. Ahora, dependiendo de quién sea ese 5%, ese es el conocimiento que le queda a la humanidad. Porque dentro de 2 o 3 generaciones hablaremos del Internet, la inteligencia artificial, los estadios de fútbol, Netflix y esas cosas como mitología, porque ya no habrá punto de referencia. Todo nuestro conocimiento está básicamente en la nube, entre comillas, en el Internet. Pero si todo eso desaparece, el conocimiento se va, o lo que quede en los libros, que son depósitos de conocimiento aún más antiguos. Pero si todo eso desaparece, solo queda lo que tienen en la cabeza los sobrevivientes. Y poco a poco tienen que, si usted y yo, Señor, fuéramos los últimos 2 tipos y tuviéramos un grupo de, encontráramos a una tribu de humanos de hace 2 o 3 generaciones. No sé, solo estoy inventando que estuvieran en África o algo así y no hubieran tenido acceso a eso. Y usted y yo tuviéramos que explicarles la agricultura, cómo construir un auto, explicarles la rueda, ya sabe, la termodinámica, explicar lo que usted y yo recordemos de ver documentales o de nuestros propios estudios a lo largo de la vida. Y eso es el conocimiento humano, es muy frágil. La gente no entiende lo frágil que es realmente. Así que algo importante pudo haber pasado. Algún desastre natural como fue el diluvio. El diluvio presente en todas. Eso fue lo que pasó en Dwarka. Dwarka quedó sumergida bajo las aguas del mar. Sí, cuéntanos un poco, porque el mito del diluvio, entre comillas mito, o la historia del diluvio, está en cada cultura del mundo. Todas datan más o menos de la misma época. No hablemos de Moisés por ahora, ni de la Biblia y todo eso, de Noé, pero en términos generales e históricos, cada cultura tiene un mito del diluvio, todas. Y sobre el mito del diluvio de la India, ¿cómo encaja esto con la Atlántida? ¿Y hay alguna fecha, alguna prueba arqueológica que nos indique cuándo pudo haber ocurrido? Porque el Dryas reciente sabemos que sí ocurrió y fue hace aproximadamente unos 10.000 u 11.000 años. Eso precisamente coincide con la época exacta en que Platón dijo que existió la Atlántida. Y la verdad es que todo parece encajar, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la historia en la India? Sí, según mi investigación, y esto se vincula con los ciclos yuga hasta cierto punto, cada 24.000 años ocurre algo llamado la precesión de los equinoccios. Es básicamente cuando el mundo completa un ciclo y el polo magnético cambia, el polo norte se desplaza un poco, y lo que ocurre es que también es un ciclo
de todo el sistema planetario, de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Dicho esto, los antiguos indios registraron estos ciclos de tiempo en los que habría una edad de oro, y luego, a medida que la edad de oro desciende, entra en la edad oscura, y luego, al salir de la edad oscura, asciendes a la edad de oro, para volver a bajar a la edad oscura. Ahora, aquí hay algo fascinante. La historia del Ramayana, que por cierto el Ramayana es anterior a Krishna, también contenía referencias arqueológicas y astrológicas. Y estas referencias, tanto astrológicas como arqueológicas, se remontan a épocas, a periodos incluso más antiguos, a más de 5000 años antes de Cristo. En los textos del Ramayana, se habla, de la misma forma que nosotros lo hacemos, sobre la glándula pineal, y de cómo esta glándula es el centro de la espiritualidad y de donde obtenemos la visión divina. Es, literalmente, quizás, nuestra conexión divina, la que nos da toda la información para poder vivir nuestras vidas, básicamente, y es la responsable de nuestra experiencia de vida. Y bueno, como sabes, la glándula pineal siempre ha sido, de alguna manera, un gran misterio, y pues han salido cada vez más investigaciones que demuestran que en realidad es una glándula muy muy importante en todo el cuerpo. Ahora se dice que en los tiempos del Ramayana, hace unos 5000 años antes de Cristo, la glándula pineal era del tamaño de un limón pequeño. Oh, Así es. Ahora, la glándula pineal es realmente diminuta. Quizá, la mitad de mi dedo meñique. Sí, la mitad de mi dedo meñique. Exactamente. Así, justo la parte de arriba, la mitad. Y ahora, estamos hablando de algo de este tamaño, de esta magnitud. Muchos de estos textos antiguos relatan que el cuerpo humano era muy distinto en aquel entonces, y que no necesariamente hemos evolucionado de la forma en que creemos. Paramahansa Yogananda y su gurú también Yukteswar. lo dijeron. Sí, ellos también hablaron de esto. En la ciencia sagrada, sí, sí. En la ciencia sagrada, sí, que el Sol no es un sistema de un solo Sol, se trata de un sistema binario, y si observas en cualquier otra parte de la galaxia, siempre hay dos soles que están girando uno alrededor del otro, y eso es precisamente lo que lo crea. Ahora bien, aquí en nuestra Tierra, simplemente no podemos ver ese segundo Sol. Realmente no sabemos dónde se encuentra técnicamente ese segundo Sol. Sin embargo, de acuerdo con Sri Yukteswar, se presenta un patrón elíptico. Así que el Sol puede estar muy muy lejos y gira en una forma más bien ovalada que en una forma completamente circular. Cuando nos estamos dirigiendo hacia la Edad de Oro, puede que no veamos el Sol, pero la energía de ese segundo Sol llega hasta nosotros, nos ilumina y nos da toda la sabiduría, y dicen que durante el Satya Yuga, que es el punto más alto, el yuga más elevado, en el ciclo del tiempo, el tiempo más iluminado, la verdadera Edad de Oro, dominamos por completo la electricidad, la gravedad y también el magnetismo. Así que, en efecto, lo hemos conquistado. Sabemos cómo usarlo por completo. Tenemos el conocimiento total y absoluto de todo este sistema. En aquellos tiempos existía la comunicación telepática y la vida era totalmente distinta. Los seres humanos eran mucho más altos y poseían una gran fuerza. Por eso vemos tantas pruebas de estructuras que nos hacen decir, ¿cómo se construyó esto? ¿Cómo lo hicieron? ¿No se necesitaría un gigante para poner esto y construir esto? Y creo que de ahí viene también parte de ese mito y misterio de los gigantes. Y así, según el Ramayana, durante la época iluminada, él estaba, digamos, más o menos en el Treta Yuga, que sigue siendo la Edad de Oro, sí, pero ya está en un claro descenso. Así que ahora estamos ya, de hecho, descendiendo hacia la Edad Oscura. Cuando Krishna murió, sobrevino el gran diluvio. Él dijo, esto marca el inicio de las edades oscuras, esto es de hecho, el comienzo del Kali Yuga. El Kali Yuga ya les venía afectando desde hace ya bastante tiempo, pero en ese momento realmente tocamos fondo. Y de nuevo, si lo vemos según la arqueoastronomía o la astronomía, se ha calculado que todo esto ocurrió aproximadamente en el año 3067 a.C. Y si miras muchas otras culturas antiguas, todas mencionan fechas similares, que hubo un gran diluvio y que todo se perdió en ese momento. Y en la historia de Krishna, lo que él básicamente dice es, mi trabajo aquí ya ha terminado. Toda la ciudad de Dwarka se sumergió por completo bajo el mar, y él en ese momento dejó su cuerpo para ir a fundirse con lo divino. Y dijo, regresaré, en el Kali Yuga, miles de años después, y volveré en una forma distinta para salvar al mundo de sí mismo. Porque estamos por entrar en él.
Estamos por entrar en una edad oscura. Y por eso toda la sabiduría védica. Si observas el Ayurveda, que son las leyes naturales del Ayurveda, y miras muchos de estos textos antiguos sobre meditación y yoga, y las artes curativas, especialmente las de la India, mencionan específicamente, vas a necesitar esto durante el Kali Yuga. Esta es la única forma en que recordarás nuestra historia. Esta es la única forma en que podrás salir de las edades oscuras, es mediante la meditación, el yoga, el dominio de tu cuerpo físico, y también el dominio de algunas de estas ciencias electromagnéticas y astrológicas. Y esto está escrito literalmente en estos textos, que vas a necesitar esto, y lo estamos produciendo ahora, y lo vamos a integrar en nuestras canciones, lo vamos a integrar en nuestras danzas, lo vamos a integrar en nuestros mantras, en el yoga, en la astrología, en el ayurveda, en cada una de las ciencias de la India. Se basa en estas ciencias elementales. Los 5 elementos: éter, aire, fuego, agua y tierra. Esos 5 elementos conforman el universo entero, y ellos ya lo sabían en ese entonces. Y de esto se trata la ley natural. Así que volviendo al mito del diluvio, sabían que esto iba a pasar porque podían ver un poco hacia el futuro, y empezaron a crear estos textos y dijeron, debemos poner esto e integrarlo en la cultura en cada faceta posible para que no lo olviden, y que sin importar cuántas invasiones vengan y sin importar qué tan oprimido esté el país, esta sabiduría sobreviva de algún modo en rincones ocultos y en algunas bibliotecas escondidas en las montañas, en algún ashram, en un templo debajo, en bóvedas subterráneas. Ahí almacenaron esta sabiduría, y todavía existe hoy en día. Y es que, incluso en la actualidad, es tan increíble de verdad que esta sabiduría siga existiendo desde el final del Treta Yuga hasta el Kali Yuga. Así que, pues sí. Sí, por lo que entiendo, el yuga en el que estamos justo ahora es, bueno, estamos aquí, arriba era el tiempo iluminado, la era dorada, y bajamos todo el camino hasta aquí, y digamos que esto es lo más alejado de ese momento, y esa fue nuestra edad oscura, esos 500 o 600 años. No sucedía nada, como si nada estuviera pasando. Calabozos y dragones. Era calabozos y dragones, nene. Eso era todo. Y luego empezamos a salir de ahí. Y cuando empezamos a salir, el renacimiento fue el comienzo. Y simplemente como que... Y empezó a crecer desde ahí, donde en los últimos 150 años ha crecido exponencialmente. Tan rápido que en los últimos 150 años hemos hecho cosas que no pudimos hacer en los últimos 5000. Así que es bastante notable. Y parece estar creciendo exponencialmente en nuestra vida. Dios mío, ¿cuánto ha pasado en nuestra vida? ¿Y cuánto ha pasado en los últimos 5 años? ¿Cuánto? Digo, en serio, los últimos 10 años parece que va, ¡fiu! Así que nos estamos volviendo más iluminados, estamos despertando más, Estamos en un proceso de ascensión. estamos ascendiendo. Pero dicho esto, los viejos sistemas del antiguo yuga están luchando por mantenerse en el poder porque no quieren soltarlo. Y eso pasa en cada parte de la vida humana, ya sea la religión o Los ámbitos militar, la banca, la educación y también la salud. sí, la comida, todo eso está luchando. La religión, todo lucha por... Sí, se están aferrando, intentan aferrarse a como era antes, pero eso ya no les sirve a la humanidad. Así que literalmente se están rompiendo. Sabes, la religión se está rompiendo, la gente deja la religión y encuentra la espiritualidad, buscan respuestas fuera de las instituciones con las que crecieron y demás. Digo, si recuerdas, tú no lo recordarás, ni yo tampoco, porque yo no, aún no había nacido. Pero, sabes, hubo un punto tras la Segunda Guerra Mundial que el gobierno de EEU dijo, Dios mío, salvaron al mundo. Y tú y los aliados y todo era color de rosa. Y luego, bla, 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 apareció Nixon y de repente hubo una grieta en el sistema. Y todos dijeron, esperen un momento, ¿qué? Y luego, lo mismo con la Iglesia Católica, ya sabes, infalible. Luego, bla, 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 ya sabes, ¿qué pasó? Y eso parece estar pasando en todas partes, en cada institución. Así que esto es solo parte de estos ciclos de los yugas. Por eso lo menciono, hablo mucho de esto en el programa, porque la gente quiere saber por qué todo parece tan loco ahora. Es porque están luchando, son los últimos estertores del viejo sistema, tratando de aferrarse. Crearon este monstruo financiero que necesitas seguir, tienes que alimentar al monstruo financiero y ya sabes, el mundo debe algo como 100 billones de dólares. Es como, bueno, ¿de dónde salió todo este dinero y a dónde va y cómo estamos haciendo esto?
Es todo una ilusión. Se trata de la maya descrita en los textos antiguos, esa profunda ilusión que atrapa y engaña a las personas, haciéndoles creer erróneamente que esta densa materia es la única realidad existente. Es la alegoría de la caverna de Platón. Esto no es real, es la Matrix. Exacto, estamos dentro de la Matrix. Puro código. Matrix. Todos somos, esto es una simulación, pero ellos hablaban de la teoría de la simulación hace miles y miles de años. También los aborígenes. Los nativos aborígenes de Australia hablaban del tiempo del sueño. Es solo otra forma de decir maya, otra forma de decir simulación. Es realmente fascinante, de verdad, cuánta historia, cuánto hay en nuestra historia, cuánto hay en nuestros textos antiguos, que poco a poco estamos, ni tan lento, pero estamos empezando a descubrir cada vez más y más de toda esa sabiduría antigua que la gente ha ocultado completamente, la ha reprimido, la ha cortado, la ha quemado. Digo, por ejemplo, estuve en México, en Chichén Itzá, y estaba hablando con el guía de allá, y él me dice, sí, los españoles vinieron y quemaron todos nuestros textos. Digo, Horrible. horrible, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Por Dios? ¿De verdad? ¿Dios de veras necesitaba quemar eso? Así que, No puedes usar esto de hace miles de años. Tienes que usar lo que escribimos el año pasado. exacto, siempre afirman con total seguridad que ya lo tienen todo resuelto y que no queda nada nuevo por descubrir bajo el sol. No importa dónde estés en la historia, podrías estar en la edad oscura y es lo de Monty Python y el Santo Grial de saquen a sus muertos, saquen a sus muertos. En ese momento ellos decían, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Esto es lo mejor que hay. Miren esto. Pasa en cualquier tiempo, lo hacemos ahora y seguirá pasando. Sin importar dónde estemos, siempre decimos, ya lo tengo. Es Zeus. Zeus es Dios, entendido. No, no, es Apolo. Bien, ahora es Apolo. Simplemente nunca cambió. Es como Ra, siempre está cambiando. Así que es fascinante. Pero antes de que terminemos, me gustaría que nos hablaras un poco sobre la ley natural, la otra película maravillosa que tenemos en Next Level Soul TV sobre el Ayurveda y todo tu viaje personal a través de esta práctica. Y es una historia, la verdad, bastante larga, pero si pudieras darnos una versión corta de lo que te sucedió a ti y luego qué es el Ayurveda en sí y cómo es que realmente puede ayudarnos a sanar a todos nosotros. Pues sí, me encantaría compartirlo. Muchas gracias. Bueno, el Ayurveda es una ciencia antigua de la India. Hay muchos Vedas en la India. Veda significa conocimiento, y estos Vedas contenían diferentes saberes. En cada uno de los Vedas, uno podía ser sobre rituales, otro sobre salud, otro sobre algo más. Entonces, Ayurveda, Ayur significa vida y Veda significa conocimiento. Así que conocimiento de vida, sabiduría de vida. El sistema de la Ayurveda cuenta con una sección muy completa, enfocada específicamente en optimizar la salud y mejorar el estilo de vida diario. Y como ya les había mencionado antes en nuestra charla, me había enfermado muchísimo por ser muy exitoso a una edad temprana y por salir de fiesta y no saber qué era lo que me pasaba. Estaba realmente muy enfermo, casi en mi lecho de muerte, y ni siquiera podía funcionar bien. Tuve que venderlo absolutamente todo, deshacerme de la casa, deshacerme de los autos. Para ese entonces ya había visto a muchísimos doctores, y todos los doctores, los médicos occidentales me decían, no tienes absolutamente nada. Decían, hicimos pruebas, con el colesterol entre 170 e insuficiencia adrenal, prediabético y pretiroideo. Yo decía, ¿cómo que nada? Tengo 29 años y tengo 370 de colesterol y me duele el estómago y me dan migrañas y tengo infecciones en los senos nasales y evacúo con sangre y tengo eczema, pero no tengo nada. Toma estas pastillas, toma esta pastilla, toma estas pastillas. Ponte crema y estarás bien. Toma esto para la depresión o el vientre. Solo me daban pastillas para los síntomas. Y así lo hice, sí, por un ratito, y yo decía, esto no funciona para nada, siento que estoy empeorando cada vez más. Luego me operaron. Me hicieron una cirugía de la nariz y eso solo lo empeoró. Seguí por este camino. Fue como esta enfermedad misteriosa toda mi vida, al punto que el lado izquierdo de mi cuerpo empezó a ponerse rígido. Mi cara empezó a entumecerse de este lado izquierdo. No podía mover el ojo a la izquierda. Mis labios de este lado no se movían. No podía hacer esto. Este lado se quedaba plano y este se abría y no podía girar la cabeza a la izquierda porque todo esto estaba rígido. Se estaba volviendo una piedra. Mi reporte de sangre mostró un recuento elevado de glóbulos blancos, así que tenía una infección enorme en mi cuerpo y ellos se quedaron como, wow. Y bueno, ya sabes, la verdad es que lo intenté todo, absolutamente todo, de verdad. Y encontré el Ayurveda.
Casi al mismo tiempo estaba investigando Dwarka y filmé el documental de Dwarka. Y dije, voy a filmar un documental sobre el Ayurveda. Porque, ¿adivina qué? No hay documentales sobre el Ayurveda. ¿Por qué no hay documentales sobre el Ayurveda? Esta es una ciencia tan brillante y se enfoca en esos 5 elementos que mencioné. Y entonces cuando naces, bueno, debería retroceder un poco. La premisa central de la Ayurveda es que estamos hechos de los 5 elementos y el universo entero está hecho de los 5 elementos. Éter, que también es espacio o espacio vacío. Aire, que es, ya sabes, hay viento afuera, hay aire y pasa por nuestros pulmones. Fuego. Hay una gran bola de fuego en el cielo que parece alimentar a todo nuestro planeta. Y nosotros también estamos a 37 grados. Así que tenemos algún tipo de elemento fuego en nosotros para mantener nuestro cuerpo caliente. Agua. Hay océanos de agua. El agua cae del cielo. Estamos compuestos por aproximadamente el 70 u 80% de agua. Y luego tierra. La tierra es el último elemento aquí. La tierra representa lo que es. El suelo fértil, la madera, nuestra propia piel, los ligamentos y los huesos. Es todo aquello sólido, firme y sedentario que nos da forma. Y así, todo en el universo está hecho de estos 5 elementos. Y estos 5 elementos se combinan para crear lo que se llaman doshas. Son fuerzas de la naturaleza. Ahora, cuando combinas éter y aire, obtienes algo llamado vata, o movimiento. Todo en el universo se mueve constantemente. Hay aviones volando en el cielo. Estamos volando a 200 kilómetros por segundo, supuestamente, en el espacio exterior. Hay comida digestiva moviéndose por nuestro tracto digestivo casi todo el tiempo. La sangre se mueve por nuestro cuerpo. Así que todo en el universo se mueve sin parar. Cuando combinas el fuego y el agua, obtienes pita. Pita es, lo que conocemos como transformación. Todo, absolutamente todo, se está transformando constantemente. Cuando comes los alimentos, pues, no salen de la misma manera. Tu cuerpo la transforma y absorbe los nutrientes, toma la energía que necesitas y empieza a usarla. Transforma la energía. La electricidad, con esta luz que está justo aquí, tiene que transformar la electricidad en luz. No sale simplemente como luz. Ese es el proceso de transformación constante que rige todo el universo. Al final, si logras combinar el agua y la tierra, el resultado es Kapha, pronunciado Kapha, con PH, pero es Kapha. Kapha, como lo decimos en el occidente. Así que Kapha es cualquier cosa que tenga estructura. Edificios y cuerpos requieren estructura sólida. Sin ella, seríamos un charco de agua. Nuestra piel es el contenedor que nos mantiene íntegros. Contamos con huesos y ligamentos que nos brindan una base sólida. Todos estamos compuestos por 3 doshas principales: Vata, Pitta y Kapha. Representan movimiento, transformación y estructura física. Poseemos estos 3 doshas y los 5 elementos en proporciones únicas. Por eso cada ser es distinto, reflejando la inmensa diversidad que existe en todo el reino natural. Así que las plantas también tienen Vata, Pitta, Kapha y los 5 elementos en ciertas cantidades. Entonces, la ciencia detrás de la Ayurveda muestra que cuando eres concebido, tus padres también tenían una composición dóshica, una composición de algunos de los 5 elementos. Ahora, lo que sucede es que cuando eres concebido, recibes el 50% de tu madre y el 50% de tu padre, y eso conforma tu equilibrio elemental o tu composición dóshica. Ahora, cuando naces, naces con esa composición dóshica específica, así que naces puro, todos nacemos puros. Por lo general, la mayoría de nosotros nacemos sanos. No todos, pero muchos de nosotros nacemos con algún tipo de composición dóshica, más sana, semisana, ya sabes. Y entonces, esa composición dóshica, con el tiempo, a medida que vivimos nuestra vida, acumulamos toxinas según el Ayurveda, no solo acumulamos toxinas de la comida, acumulamos toxinas a través de nuestros 5 sentidos: ojos, oídos, gusto, tacto, olfato. Y esos 5 sentidos digieren. Tienes que digerir todo lo que entra a través de nuestros sentidos. Así que no solo digerimos nuestra comida, digerimos toda nuestra experiencia. Y lo que sucede a través de nuestro entorno, de nuestra comida, de los medios, de las cosas que consumimos, es que tu dosha se desequilibra. Tienes más elemento fuego, quizá más elemento agua o más elemento aire. Eso desajusta por completo tus doshas o tu capacidad de movimiento y estructura física. Al perder ese equilibrio, es cuando surge la enfermedad y aparecen síntomas molestos como eczema, sangrados o dolor de espalda. Ahí te preguntas, ¿qué me pasa? Todo esto ocurre porque los doshas se desequilibraron durante un periodo de tiempo prolongado. Y entonces el Ayurveda dice,
Pues, obvio, solo miremos el reino natural. Y si tu pita está mal, si tu fuego y agua están mal, o tienes mucho fuego y te enojas y estás furioso y estás raur todo el tiempo, bueno, usemos alimentos que calmen el pita. Usemos hierbas naturales para calmar ese fuego interno. Debemos eliminar lo que lo provoca: el café, el alcohol y el picante. Pues todo eso es caliente por naturaleza. Tienen fuego dentro, así que cuanto más lo consumimos, más se desequilibra nuestro pita. El Ayurveda ya sabía esto hace miles de años. Y por eso, cuando estaba tan enfermo, recurrí al Ayurveda porque parecía como, ay, obvio, esto simplemente tiene sentido. Como que, sí. Y así fue como descubrí que tengo la enfermedad celíaca a través de una prueba genética. Ahora, los médicos occidentales me dijeron que no había forma alguna de que yo fuera alérgico al gluten. Se negaron a hacerme una prueba de gluten, simplemente no quisieron. Y también se negaron a hacerme una prueba genética. Dijeron que no en múltiples ocasiones, una y otra vez. Así que lo hice yo mismo. Me hice una prueba genética y mostró que tengo la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca no es solo intolerancia al gluten. Es cuando mi cuerpo literalmente lucha contra sí mismo y contra el intestino delgado, para ver qué onda. Simplemente no sabe cómo procesar el trigo, que es gluten, o cualquier tipo de gluten o trigo que mi cuerpo no puede procesar. Así que durante 38 años de mi vida estuve consumiendo gluten. Para cuando me enteré, tenía 8 úlceras, intestino permeable, diverticulitis, la columna desviada por la inflamación en mi cuerpo, un pólipo de 12 milímetros en mi cavidad sinusal y todos estos problemas, diverticulitis y colesterol. Todo esto era por la celiaquía. Todo esto entonces era por la celiaquía. Y me metí de lleno en el Ayurveda. Fue cuando me quedé como, Dios mío. Así que en este viaje estuve filmando todo sobre el Ayurveda. Filmé, por ejemplo, a Deepak Chopra y Sri Ravi Shankar y a todos estos increíbles expertos en Ayurveda, científicos, doctores, gurús espirituales, todo sobre el Ayurveda. Y los entrevistaba. Cuéntame sobre el Ayurveda. Y luego, cuando las cámaras se apagaban, les decía, entonces, si tuvieras migrañas e infecciones sinusales y, como, deposiciones raras, o sea, ¿tú qué harías? Y así empecé a implementar algunas de sus tácticas. Y aunque me mantenían en marcha, no resolvían mi problema, que era la celiaquía. Así que cuando me enteré de mi condición, me dije a mí mismo, me voy a meter de lleno a la Ayurveda, y seguí un régimen que era muy, muy estricto. El yoga, el Ayurveda y la meditación cambiaron mi vida para siempre. Literalmente me salvaron la vida. Así que dejé el documental a un lado por muchos, muchos años para recuperar la salud. Y luego estaba sentado meditando un día, y me dije, Dios mío, soy feliz, estoy sano, soy fuerte, el negocio va bien, las relaciones van bien, me siento más en sintonía conmigo mismo que nunca en toda mi vida. Y acabamos de dirigir nuestro primer retiro, en la India, y de verdad no puedo decirles lo agradecido y bendecido que me siento de poder hacer este trabajo y ver cómo las vidas de las personas se transforman. Tenemos una epidemia de salud tan, pero tan loca en Occidente y en muchos otros países también. Y el sistema moderno, gastamos la mayor cantidad en atención médica, y aún así somos el país más enfermo, uno de los países más enfermos del mundo, en el mundo. Y aún así, gastamos la mayor cantidad en atención médica. Definitivamente, algo no estamos haciendo bien. Saber que esta sabiduría antigua y esta medicina ancestral pueden sanar a ese nivel, al nivel celular, epigenético. Esto no es tratar síntomas, estamos tratando problemas de raíz. Estamos cambiando la genética a través de la Ayurveda. Esto es algo inaudito. Esto es inaudito en el mundo moderno. Y puedes hacer esto a través de la Ayurveda, y te puedo decir que yo me sané a mí mismo. Y me siento 1.000.000 de veces mejor. No estoy al 100%. Tengo daños permanentes con los que tengo que trabajar. Pero estoy 95% mejor de lo que solía estar. Y cuando guié a la gente a través de este retiro de Panchakarma, veo la gran diferencia que hay en ellos. Hay personas que toman nuestros cursos y nos escriben, acabo de probar estas 3 o 4 cositas y vaya, eso cambia la vida por completo. Así que sí, gracias por dejarme compartir eso. Sé que no nos tomamos mucho tiempo para entrar en los detalles de la Ayurveda, pero esta ciencia es extraordinaria. Está estallando en toda Europa, está estallando en toda Sudamérica ahora, y lentamente se está abriendo camino hacia el occidente en Estados Unidos a medida que la FDA y todas estas tipo grandes farmacéuticas ponen bloqueos a su alrededor. Aún así, se está filtrando poco a poco en Occidente. Y me alegra que finalmente esté sucediendo.
Gracias por compartir. Es una historia bastante inspiradora y si la gente quiere ver más al respecto, obviamente pueden verla en Next Level Soul TV y profundizar en el mundo de la Ayurveda, así como en Dwarka también si quieren ver ese increíble documental. Sí, Lo veremos en tu plataforma, seguro. te lo agradezco, amigo. Te voy a hacer unas preguntas que les hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? La felicidad y la salud son las dos cosas de la vida. Y sé que suena muy cliché, pero si no tienes salud, no puedes ser feliz. Es muy difícil ser feliz si no tienes salud. Y, sabes, vivir una vida plena para mí significa simplemente entender que prestar atención a tu cuerpo, prestar atención a lo que sucede en tus pensamientos. Escuchar es algo tan importante para tu cuerpo, para tus pensamientos. Escuchar lo que es, por qué está surgiendo esto, qué está pasando. Y para mí, eso ha traído una conciencia tremenda de muchísimas cosas, desde la salud, la riqueza, las relaciones. Cada dinámica ha cambiado en mi vida a medida que comencé a entender quién soy, a medida que comencé a entender más sobre mi salud, entendiendo cómo funciona y trabaja realmente mi mente. Y para mí esa es la vida plena, porque ahora puedo vivir la vida con facilidad y gracia, porque ante cualquier cosa que se me presente, tengo la paciencia y el entendimiento para comprender que esto es siempre para mi bien, que el universo está conspirando a tu favor, no en tu contra, y que el universo siempre te envía señales. Así que cuando estamos ahí sentados pensando, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, Dios mío, como si te estuvieras golpeando la cabeza. Odio esto. Hay una razón. Es para tomar conciencia. Es una lección. Es porque no escuchaste las señales durante mucho tiempo. Y el universo tiene que darte una bofetada en la cara y decirte, ahora te digo qué hacer. Pues sí. Si pudieras volver al pasado y hablar con el pequeño Amish, ¿qué consejo le darías? Wow. Sí, la verdad es que al final de cuentas el dinero no lo es todo. Sí, totalmente. Por cierto, cuando me contaste tu historia de que, ya sabes, tuviste mucho éxito hasta los 30 años, yo no tuve tanto éxito como tú, pero me fue extremadamente bien desde el principio. Salí al ruedo como editor en Florida y ganaba una estupidez de dinero. Sabes, para mí, viviendo en casa sin gastos fijos y el dinero simplemente se gastaba como si nada y me estaba volviendo loco y colapsé. Llegué hasta casi la bancarrota y estuve a pocos días de firmar los papeles hasta que finalmente logré salir de eso. Pero si me hubieran dado tu tipo de ingresos, me habría autodestruido por completo como hiciste tú. Es que, sabes, el éxito a temprana edad es algo muy difícil. Se necesita un alma fuerte, un alma vieja o alguien que haya sido muy bien guiado por su familia. Esa es exactamente la verdad. Sí, porque hay gente que hace dinero a una edad temprana y están bien. Llevan vidas grandiosas. Sí. Oh, absolutamente. Pero por lo que se ve, tú y yo no habíamos pasado por esa situación. Teníamos karmas pendientes. Al parecer teníamos algo de karma que resolver. Ahora, ¿qué consejo te daría el pequeño Amish a ti hoy? Esa me gusta. Que juegue más. Sí, Diviértete más. La vida, de verdad, está hecha para disfrutarla. Se supone que debes divertirte y que no todo este drama que nos rodea. No debe ser internalizado para nada. Es como si simplemente estuviéramos viendo una película. Así que diviértete mucho, juega con todo eso. ¿cómo defines a Dios o la fuente? Pues mira, lo que a mí me surge, lo que me viene a la mente en este momento es que yo creo que todos tenemos lo divino dentro de nosotros. Todo tiene lo divino en su interior. Tú, los animales, las plantas, los insectos, todo es divino por naturaleza. Y para mí, la conexión que siento conmigo mismo, con esa parte de mí que es mi ser divino, mi esencia divina. Yo creo que esa conexión sí es algo realmente divino, y creo que mi conexión con mi fuente, con mi origen, es precisamente la conexión conmigo mismo. Y no solo la conexión conmigo mismo, sino también con toda la naturaleza que me rodea. Yo creo que la naturaleza es la manifestación más inteligente de Dios que nosotros podemos experimentar. Si olvidas a Dios y olvidas la conexión contigo mismo y olvidas la conexión con lo divino, ve a un bosque por 3 días, ve a la selva por 3 días, mira a tu alrededor,
y observa la diversidad del mundo en eso y cuán precisamente perfecto fue creado. Esa es precisamente la obra de lo divino que está presente. Esa es para mí mi conexión con la naturaleza. Mi conexión con lo divino es, de hecho, también mi conexión con la naturaleza. Y esa es, en un sentido muy literal, mi propia definición de Dios. Podría entrar en más detalles sobre fractales y todo ese tipo de cosas, pero no profundizaré tanto. Le agradezco que no se meta en el mundo cuántico, en el reino cuántico, Señor. ¿Qué es el amor? ¿Sabes qué? El amor es vivir la vida sin juicios y aceptar todo lo que sucede tal cual es. Con tu experiencia, realmente me encantaría escuchar esta respuesta. ¿Cómo es que defines la liberación en esta vida? Soy un estudiante de los Vedas. Los textos sagrados Vedas citan cuatro objetivos vitales fundamentales. Primero está Artha, que se refiere a la carrera y el sustento. Ganar dinero es una parte esencial de ser sostenible. Así que ese es un objetivo de vida. El siguiente es Kama, que es el placer, ¿verdad? El placer es lo que haces para divertirte. ¿Qué haces para divertirte? Todos tenemos que divertirnos, tenemos que disfrutar la vida. El tercero es tu propósito, el Dharma, tu misión en la tierra, tus valores y cómo los aplicas a diario. Así que está el propósito, la moral y la ética, la diversión y tu oficio. Y luego el cuarto es moksha, que es en realidad la liberación. Lo que significa estar liberado, lo que es ser un alma liberada y lo que significa la libertad en sí misma. Todo eso, lo que realmente significa para mí, es que estoy en completa alineación con los otros tres. Estoy viviendo mi propósito más elevado. Vivo y solo hago las cosas que quiero en mi carrera, y me divierto muchísimo haciendo todo eso con mis amigos, con mi familia, sin malas relaciones. Así que, propósito, placer, oficio y carrera. Y si hago las cosas que amo en esos tres aspectos, el moksha o la liberación llega automáticamente. Llega como un subproducto de vivir en alineación con esos tres. Gran respuesta. ¿Cuál es el propósito final de la vida? Hacer el bien, divertirse y amar incondicionalmente, y amar todo. ¿Dónde puede la gente saber más sobre ti y tu gran labor, hermano? Pueden ir a thenaturallaw.com para que puedan checar el documental de The Natural Law que trata sobre Ayurveda y, perdón, también la cumbre. Tenemos una cumbre y muchísimas otras cosas más disponibles ahí también, y van a encontrar contenido realmente genial. Y si quieren echarle un vistazo a Dwarka, pueden visitar la página de ancientexplorers.com y ahí tenemos toda una serie web completa de contenido donde se incluye el documental de Dwarka. Y sí, esos son los dos proyectos principales en los que estoy trabajando ahora. Y si quieren saber más sobre mí personalmente, pueden ir a amish-shah.com, o sea, con un guión, así que amishshah.com, y pueden encontrar enlaces a mis redes sociales y algunos de los otros proyectos en los que también estoy trabajando. ¿Algún mensaje final para la audiencia? Muchísimas gracias, Alex, a ti por esta oportunidad. Y para todos los que nos escuchan allá afuera, nuestra sabiduría para el futuro, en realidad, se encuentra en el pasado, y podemos, de hecho, desbloquear nuestro propio futuro si nos dedicamos a observar la sabiduría antigua y, por supuesto, a traerla de vuelta a la vida. Y justo en el punto en el que nos encontramos ahora mismo en este mundo, tenemos a nuestra disposición la capacidad de la tecnología moderna y también la sabiduría ancestral, y realmente podemos, de verdad, combinar ambas cosas. Así que, por todo esto, les imploro que salgan, que investiguen a fondo todo esto y que aprendan mucho sobre ello porque es algo tan, tan poderoso y al mismo tiempo tan sanador, y es, sin duda, la ciencia del futuro. Amish, ha sido un verdadero placer no solo tenerte en el programa, reunirme contigo, colaborar contigo para tener tus increíbles documentales en Next Level Soul TV y de cualquier pequeña forma en que pudiéramos dar visibilidad al increíble trabajo que haces en el mundo, hermano. Es un placer para mí. Así que muchas gracias por estar en el programa y gracias por ayudar a despertar a este planeta, amigo mío. Gracias, gracias a todos.